Pues un episodio más de Voz del Locutor para todos ustedes. El día de hoy me acompaña Sandra Romo. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, yo soy la que está agradecida porque estoy muy contenta de que alguien como tú, que tiene tantos seguidores, que tiene realmente que eres una figura en esto de la música, pueda acercar a más personas a este mundo de la salud. Claro. Gracias, gracias a ti. No, gracias a ti, Sandra. Sandra es, para quienes no la conozcan, Sandra es fisioterapeuta, especialista en músicos, es fundadora también de la Casa Zenit, que ya nos va a platicar ahorita en un ratito sobre eso. Hay muchas inquietudes, hay muchas dudas, de repente es algo que no he tratado aquí en la sección y ya por ahí lo habían solicitado frecuentemente, y es sobre las lesiones que podemos tener los músicos o los guitarristas en este caso. Yo sé que hay muchísimos guitarristas por ahí. Entonces, pues, cómo poder prevenir las lesiones, cómo poder tratarlas, o en el caso de ya estar padeciendo algo, pues Sandra precisamente el día de hoy nos va a aclarar muchas dudas. Vamos a tocar ciertos temas muy relevantes. Probablemente este va a ser uno de los episodios más informativos y que todos deberíamos de poner atención con el fin de pues tener una salud óptima para poder tocar muchos años libres de problemas independientemente del nivel en el que estemos. Aplica para todos de la misma manera. Hay que cuidarse y de eso nos va a platicar Sandra el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son, Sandra, los padecimientos que en la actualidad tú has notado? Vamos a partir de ahí, que aquejan más en este caso a los guitarristas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo se ha podido tratar? ¿Cómo se ha podido prevenir? Etcétera, etcétera. Sí, pues excelente. Vamos a comenzar justo con las lesiones, ¿no? Ok. Las lesiones en guitarristas. Partamos de que las afecciones musculoesqueléticas son las más frecuentes. El gran tema de las afecciones musculoesqueléticas están relacionadas con tres palabras, ¿no? Y donde la misma en común es el uso, la palabra uso. Ok. Pueden, la causa de estas afecciones musculoesqueléticas puede ser un mal uso, ajá, en ciertos grupos musculares, un desuso en otros grupos musculares y un sobreuso. So, Entonces, la mezcla de esas tres son las que van a originar una lesión como causa. Entonces, la guitarra es un instrumento que demanda una postura antifisiológica. No ok. es fisiológica la guitarra. De todos los instrumentos, es de los que más asimétricos son. Esto es muy Ajá. importante hablarlo. O sea, ya de por sí la guitarra es asimétrica. La postura sentado o parado va a ser vista en esta postura asimétrica, ocasionando que esto que les digo de causa, músculos que estén en sobreuso, por ejemplo, pensemos en músculos de dedos, Ajá. que pueden estar ocupándose de más, están sobrecargando, musculatura que está en desuso, por ejemplo, el hombro de la mano derecha que cae aquí en la guitarra, pues no se está moviendo prácticamente. Sí, no. Músculos en desuso también posturales y pasan todo el tiempo tocando sentados y eventualmente de pie, ¿no? También hay músculos de las piernas que no están trabajando y músculos en mal uso referente a que no tienen su capacidad. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tomar una pelota de básquetbol, para tomarla yo la agarro de esta manera. ¿Por Mm. qué? Porque la agarra, si hacemos tú y yo ahorita un ejercicio muy sencillo de tomar una pelotita, Ujú. o no, bueno, no tenemos a la mano una pelotita, pero por ejemplo, yo aquí tengo mi vaso, ¿no? Tomar el vaso en esta posición, cualquier objeto que tú tengas, va a ser mucho más fisiológico. La palabra fisiológico tiene que ver con lo natural, ¿no? Ujú. Con lo que es propio del cuerpo. Es mucho más fisiológico en esta postura que en esta postura. O Ok. sea, va a ser raro que alguien agarre su vaso de esta Sí, manera. sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues en la guitarra, yo no tengo el ejemplo de la eléctrica, porque otra cosa, la guitarra eléctrica es un instrumento y la La clásica acústica es es otro. otro, ¿no? O sea, son muy distintos. Sí. Sin embargo, bueno, pues sí puedo poner que en general instrumentistas de cuerda, pues la mano izquierda la van a someter Sí, sí. mucho a esta postura, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, pues ya ahí ya estamos hablando de que hay un mal uso de la musculatura. ¿Por qué? Porque yo voy a tener más fuerza flexora de dedos con una muñeca en extensión. Aquí voy a agarrar la pelota y la Mm. puedo tener. ¿Dónde lanzo la pelota? ¿Cuándo la lanzo? Cuando hago esto. O sea, yo puedo estirar mis dedos o extenderlos cuando mi muñeca cae. Ok. Entonces ya eso ya nos habla de que, por ejemplo, aquí la extensión, si ponemos las manos así y extendemos los dedos, pues vamos a poder sentir que esto es más fisiológico, más fácil, más natural que hacerlo aquí.
Ajá, o O sea, por ejemplo, flexionar los dedos es mucho más fácil hacerlo aquí que hacerlo aquí. ok, Terreno predispuesto para síndrome de túnel del carpo, gangliones, que para hablar de lesiones de músicos tenemos que considerar dos aspectos principalmente. Una es la causa, que es la que acabo de desarrollar, el uso, con su palabra, con su prefijo, ¿no? Sobreuso, desuso o mal uso, que tenemos una combinación de todo y que muchas veces el instrumento pues nos vaya a llevar hacia ello, ¿no? ujú, Y tenemos que considerar también el aspecto de los factores de riesgo. Los factores de riesgo, pues son, vamos a llamar, todas aquellas situaciones o aspectos a tomar en cuenta que van a poder orillar, si se suman entre ellas, a una lesión, ujú, ¿vale? Como factores de riesgo hay unos individuales, porque la persona podría tener una carga genética, por ejemplo, ok, hacer la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, bueno, ya hay un factor de riesgo. Que bueno, y ahora está la epigenética y es interesantísimo a quien ya tiene ahí un pariente, un familiar, ¿no? Típico que mamá, papá tienen algún padecimiento, pues, ¿saben? Explorar la epigenética, porque yo soy de la idea de que uno puede, bueno, no soy yo, realmente ya es una ciencia detrás de ujú, que podemos no despertar esos genes. exactamente. Podemos dejarlos inactivos según nuestros hábitos actuales, ¿vale? Hago ese paréntesis muy importante para Sí, que no sí. nos quedemos con esta línea de la herencia y que si lo Sí, que tienen si lo también tuvo, lo tengo que tener yo. Sí, claro, no, eso era antes, sí. ¿no? Ahora ya cambió. Interesantísimo eso. Sí, entonces dentro de los individuales, pues es eso, ¿no? También tiene que ver con el estilo de vida. Si mi estilo de vida, pues es sedentario, si hago o no hago ejercicio, Mm, cómo es mi alimentación, si me hidrato suficiente, si duermen o no duermen, más allá de si se desvelan o no, porque este tema de los ciclos circadianos es sumamente interesante. ¿Sabes? Todo parte de ser honesto consigo mismo, ujú, ser leal a sí mismo, ¿no? Yo soy nocturno porque en la noche soy creativo, está excelente. Aquí lo importante es que el sueño sea reparador. Sé del caso de un bajo, hablando de ergonomía, ¿no? Que lo que hizo este diseñador, este luthier, fue darle una vuelta ah, al sí. brazo del bajo, entonces ya no queda como totalmente, vamos a llamarle vertical, sino que al tener este giro, pues ya la mano no tiene que Sí, llegar en hacer los el primeros chipote este de aquí. trastes, Ok, exactamente, ya no tiene que llegar, sino que puede estar pues mucho más orgánica la mano, ¿no? exacto. La ergonomía, yo diría un llamado a diseñadores, a luthiers, a gente que le guste este rollo de combinar salud e instrumento hacia mejorar el instrumento, ¿no? Exactamente. O sea, que no pierda sonoridad, pero que sí mejore. La manera en que podríamos como corregir ciertas posturas, ¿no? Porque sí, desde hace, no sé, 70 años, la cosa realmente no ha variado o no se ha enfocado tanto en ese rubro, ¿no? De, bueno, cómo evitar que hagas demasiada flexión aquí en la muñeca, ¿no? Y fíjate, Así es. ahorita que estás comentando esto, me acuerdo de alguien por ahí que comentó en una de las publicaciones que hicimos sobre qué pasa con el guitarrista que toca con la guitarra muy abajo, ¿no? Y yo eso siempre se los he comentado a algunos de mis alumnos. ¿Qué va a pasar? Que si entre más abajo la uses, te vas a ver más obligado todavía a flexionar más la muñeca, ¿no? Así. Entonces, está, perdón, está padre, sí, se ve así rockero y se ve mucha pose y todo, pero no todos lo pueden hacer. O sea, un guitarrista o una guitarrista de estatura promedio, hablemos unos 65, unos 70 más o menos, no puede usar la guitarra tan abajo. ¿Por qué? Porque ni siquiera sus dedos, por su misma constitución física, sus dedos no le van a dar la distancia para poder tocar cómodamente. O sea, date cuenta que estos guitarristas que tocan con la guitarra muy abajo mínimo miden un 80, la mayoría de ellos. Entonces no es realmente tanto problema el flexionar la muñeca al tener la guitarra muy abajo, ¿no? Sí, probablemente se vea chistoso tener la guitarra muy arriba, Ah, ¿no? sí. Digo, pero eso es definitivamente la manera más adecuada de poder prevenir una sobreflexión, podría yo decir, de esta parte, puesto que ya Ujú. no tienes que hacer esto, ya tienes la guitarra más arriba y obviamente vas a tener mucho menos riesgo de afectarte esta zona. Entonces aquí de entrada yo les diría a todos aquellos Sí. que les encanta ponerse la guitarra hasta abajo, que lo piensen dos veces, porque pueden estarse metiendo en una zona bastante, bastante peligrosa a corto, mediano, largo plazo,
preferible usarla más arriba y no estar forzando tanto esta parte, ¿no? Como vimos, el tema que puede predisponer al síndrome del túnel del carpo, que es la compresión del nervio mediano, que es, nuestro túnel es este, el túnel del carpo está aquí, Sí, todos aquí. lo tenemos. Entonces aquí, por aquí pasa el nervio mediano y 9 tendones flexores. Cuando hacemos esto bajo esta compresión, además añadiéndole la La presión de presión. los dedos, estamos irritando, estamos vulnerando esta zona. Entonces, esa es una de... Y la otra es el quiste ganglionar, que también por ahí arrojaron la pregunta, ¿no? Sí, La sí, vi. zona dorsal, una zona frecuente de lesión, es que se derrama el líquido sinovial Sí, y es una sale una bolita. bolita. Entonces, esas las podemos precisamente evitar subiendo la guitarra. Entonces, aquí la propuesta es como no pensar en algo bueno o malo, ¿no? Podemos verlo como tú dices, aconsejaría no usarla hasta abajo, pero podríamos también llamarle como permitir que la guitarra, como una parte del cuerpo, sea dinámica, o sea, que Ok. tenga posibilidad de movimiento. Entonces, para hacer el solo, ¿no? A lo mejor se me ocurre, yo tengo, el tema aquí es que si el talí lo pones desde el principio, o sí, el talí, aquí en México le llamamos talí, Tali, ¿no? sí. Si el talí lo usamos muy abajo, pues probablemente va a quedar hasta acá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces no lo vamos a poder subir y bajar. Pero si yo lo pongo en una altura de donde pueda hacer esto, Claro. entonces claro que como dirían, tenemos que romper paradigmas, ¿no? De dejar de asociar que esto es el chistoso y Ajá. este es el cool. Sí, que el de acá Podríamos es el de decir, puedo mariachi, ¿no? pasar del mariachi, claro, podríamos pasar sí, porque es raro, ¿no? Ver un metalero tocando acá, bueno, es Exacto. que es también como un tema de paradigma, de cambiarlo. Entonces ya no me quedo acá, podría ser dinámico, según la necesidad. Entonces aquí la propuesta es que la guitarra sea más dinámica. Ok. Y en ese dinamismo vamos a poder solventar, ¿no? Qué partes del cuerpo se sienten mejor, porque efectivamente para algunas y para algún tipo de técnica van a sentirla mejor acá arriba y para otras no. Entonces, como Perfecto. darse la posibilidad, preferentemente el centro sí es acá arriba. Entonces ya abajo ya vimos que no es ergonómico y se pueden lastimar. Y fíjate que también comentaban mucho, y yo creo que esto es algo que de lo que más o sea, tú escuchas lesiones en guitarristas y luego alguien va a pensar en la tendinitis, ¿no? O alguien te va a decir, es que yo la tengo, ¿no? O es que yo la tuve y me pasó por esto y por esto. Pero se le tiene mucho miedo. Es algo así como, no, es que qué terror que me vaya a dar eso a mí como guitarrista, ¿no? Pero pues yo creo que antes de pensar en el miedo que la pura palabra te pueda provocar, pues es entenderla y saber cómo la vas a prevenir. Obviamente, si estás sentado tocando escalas con metrónomo a toda velocidad, 1, 2, 3, 4, 50, 100 veces, ahí viene precisamente el sobreuso del que nos hablaste hace un momento, ¿no? Y que estás haciendo el mismo movimiento todo el tiempo, ¿no? Entonces, quieres aprender una muy buena técnica de ligados o de sweep picking o de etcétera, etcétera, pero a costa de qué, ¿no? O sea, si eso está comprometiendo tu salud física por estar haciendo lo mismo y clavadísimo y tratando así de no tener un solo error, estás forzando realmente un movimiento. Y creo yo que hay que empezar haciéndonos conscientes de esa parte, de que no somos máquinas, no somos, o sea, no nos programaron para hacer 100,000 repeticiones sin ningún tipo de afección, ¿no? Entonces, ya que la tendinitis es así como que un punto muy, muy focalizado entre guitarristas, cuéntanos un poquito sobre ese padecimiento, ¿no? Sí, hay un desde dónde abordo la guitarra, porque pues está el tema de que hay una paciencia, ¿no? Tal vez mentalmente ya lo tengo. Ujú. Pasa muchísimo, mentalmente ya sé cómo va porque ya lo vi, ya lo he escuchado. Uno escucha y se lo imagina y ya lo tengo resuelto, pero Exacto. motrizmente podría ir mucho más atrás. A lo que voy es esta parte de si hay un desde dónde. Entonces, la tendinopatía, evidentemente, cursa primero con fatiga. La fatiga es el primer aviso. Y la fatiga que es, oye, me estoy cansando, oye, no doy para tanto, ¿no? Imagínense estos músculos hablándoles y Sí. diciendo, dame chance de parar. Entonces, ¿qué nos están faltando? Probablemente pausas, hacer descansos, ¿no? Entre sesiones. Yo recomiendo 30 minutos y parar 5, o Oh, 45 y 15, o 1 hora y media hora, con alarma en lo que se crea el hábito, en lo que uno va como adquiriendo esta conciencia corporal. Pasa mucho que hay mucha descorporalización en general en la sociedad y mucho también en los músicos, porque su oído está muy atento, es el sentido más despierto. Entonces, la conciencia corporal de
estar, por ejemplo, en una postura incómoda y darnos cuenta que estamos incómodos, no surge tan fácilmente si estoy escuchando algo. Yo los pongo con su instrumento, con la postura que es así, siéntate, párate como estás tocando, les quito la guitarra y los dejo así y se dan cuenta de que, ay, espérame, inmediatamente el cuerpo se empieza a equilibrar porque se sienten raros. Si uno empieza a mejorar su conciencia corporal, que eso es a lo que le apostaría como meta, si empezamos a mejorar la conciencia corporal y empezamos a hacer este balance entre el estado emocional y el físico, entonces probablemente ya no sea necesario eso, ¿no? Porque entonces ya uno descansa en el momento que el cuerpo lo está pidiendo. La tendinopatía, antes se le conocía como tendinitis, por ahí yo subí hace muchos años uno de tendinitis, pero realmente no embonaba bien ese término porque no es una inflamación, no es algo que se vea. Ah, no es una inflamación. No es, sí es una inflamación, pero es una inflamación microscópica. Oh, ok. Entonces, no es una inflamación evidente, es lo que quería decir. Sí, no es que los dedos se hinchen, ok. Exactamente, no se están hinchando. Es importante hacer un diagnóstico diferencial, porque también por ahí lanzaron el de esta zona, podrían pensar que se inflama. Aquí. Típico de la mano izquierda Aquí, en guitarristas, porque es la que está con el exceso de apoyo. Sí. Pero eso en realidad es un músculo, que si ustedes hacen esta pinza, van a ver que aquí se hace como un gordito. Se fortalece, sí. Músculo. Y se hipertrofia porque está todo el tiempo mandando una señal de oponencia, ¿no? De estar presionando y hacer la contraparte. Sí. Entonces es distinto, ¿no? Una cosa es una contractura muscular que se sobrecargó también por sobreuso, y otra cosa es que el tendón se vulnere. Cuando el tendón se vulnera, se va desgarrando en microrupturas, y entonces eso genera un dolor constante. Hay que partir de reconocer sintomatología como preventiva, como un semáforo amarillo, y sintomatología que ya es de una lesión. Okay. ¿Sí? O sea, puede llegar en ustedes el dolor del momento, el cansancio del momento, y no precisamente sea una lesión. ¿Tienen algún aviso de me está doliendo? Paren. El mejor consejo es parar, aplicarse frío en la zona de molestia, que sería entre 3 y 5 veces al día por 10 minutitos, ¿no? Y parar la actividad musical 3 días por lo menos. Yo sé que ya en un nivel profesional que ya se dedican a eso, ya tienen contratos, o sea, ya es un poco complicado, tienes ya nos daríamos en consulta para ver qué hacer, pero quienes puedan, pues aprovechen, quienes estén estudiando apenas o quienes no tengan manera de hacerlo, pues sí, parar. Porque esto de las lesiones en músicos es acumulativo, no es de un día, no es de, ay, cargué el amplificador y sentí que lastimé cargando. No, esto es acumulativo, ¿vale? Para quienes tienen muy arraigada esa duda de, es que la tendinitis, ¿cómo le hago para que no me dé? Pues creo que está muy fácil, ¿no? Hacerse conscientes de que, lo que decía yo igual hace unos minutos, ¿no? De que no somos máquinas y de que necesitamos tiempos o espacios de reposo dentro de nuestra práctica o descanso de algunos días, si es que llegamos a tener alguna fatiga, ¿no? Entonces, creo que podemos ser mesurados con eso, no abusar, no estar duro y darle al mismo ejercicio, a la misma cosa. El tema de la repetición es un factor de riesgo profesional, porque tienen que repetir para aprenderlo. Sí. Eso me queda muy claro, o sea, ¿cómo lo voy a mejorar si no lo repito? Pero si hay estrategias que pueden tener a la mano, por ejemplo, que la parte de la repetición la dejen como si fuera un volcán, pensemos en una cima, que la dejen el menos tiempo y a la mitad de su estudio. Y cada vez esa parte repetitiva, compleja, vamos a llamar, que demande cuestiones técnicas, ¿no? De dificultad, la van cada vez abriendo, que dure un poquito más, ¿no? Pero al principio, llévensela leve. O sea, les digo, mentalmente podrían ya tenerlo muy listo, pero motrizmente requieren de irlo preparando. También otra estrategia es que calienten su cuerpo sin el instrumento. Ese es así como un básico de prevención. Yo hace 8 años aproximadamente, o 10, subí en mi canal de YouTube un video donde muestro algunos ejercicios que evidentemente hay que hacerlos con conciencia, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de calentar sin el instrumento, hacer estiramientos dinámicos antes de tocar, después de tocar también enfriar con estos estiramientos. Y otra estrategia, las pausas, ¿no? Como poniéndose alarmas al principio, y también estudiar mentalmente la partitura o el pasaje, ¿no? Así como que sin el instrumento, tratar de hacerla como un mimo. Bueno, lo voy a hacer entonces, tratar de hacer con mi mano lo que haría en el instrumento, y tratar, o incluso sin sonido, por ejemplo, esa combinación de dedos, hacerlas en una... Esto suena, no sé si se escucha allá, pero... Sí. Entonces hacerlo muy percutivo también puede ayudar.
cuando lo domine con la voz y al mismo tiempo con el sonido, va a ayudar muchísimo a que salga ese pasaje musical y esas combinaciones, ¿no? Ok. Entonces, sí, sin el instrumento pueden apostarle más. ¿Quieres saber cuál es la manera en la que tus dos hemisferios trabajan? Porque estos hemisferios son lateralidades. Ujú. Y que en la música, además, imagínense que todo el cerebro se enciende, todas las áreas. Es una cosa, un aspecto completísimo para el Ujú. cerebro, para hacer neuroplasticidad e inteligencia, ¿no? Entonces, pues, ¿quieres saber cuál es la manera para empatizar estos dos lados? Meditando. Si Ok. uno medita y se concentra en su respiración y despeja la mente, puede lograr ese estado en el que los dos hemisferios se, se enlazan y entonces a lo mejor no te dedicaste, ¿sabes? La hora completa, como les decía, esta codependencia de tomar la guitarra y Ujú. no puedo dejar de tocar, Sí, que que se pues hace algo entonces ya como aprensivo incluso, ¿no? eso es o sea, hay un detrás psicológico donde a lo mejor hay ansiedad, a lo mejor hay codependencia, no hay un tema ahí. Ah, entonces me siento tantito, respiro 10, 15 minutos y luego toco y hagan la prueba, a ver Sí. cómo se siente. Fíjate, yo te voy a contar rápidamente una experiencia que tuve bueno, de algo que me di cuenta, más bien va a ser 3 años. Yo sufría de migraña desde los 14 años, pero por ahí de mis 32 años, 33, digo, ahorita voy a cumplir 39 este año, pero por ahí de mis 33 se empezaban a agravar las crisis, cada vez eran más fuertes y más seguido. Habían veces que ya estaban como programadas, yo ya sabía que me iba a dar, ¿no? Yo ya, así cada 3 meses más o menos, era una o dos crisis durísimas. Bueno, me percaté de un factor que me la detonaba. El haberme dado cuenta fue bien fuerte porque me di cuenta que llevaba yo más de 20 años siendo un dictador conmigo mismo a la hora de tocar o a la hora de practicar. Durísimo, o sea, darme cuenta de eso fue fuerte, pero fue liberador para mí porque a partir de ahí no me volvió a dar. ¡Wow! Entonces, Yo, y no, y fíjate, me pasó, perdón, me pasó practicando. Estaba yo tocando, estaba yo haciendo un solo, de hecho, para una canción que iba yo a tocar el otro día, y estaba yo necio, necio que el solo tenía que ser súper difícil y súper complejo y con técnicas avanzadas y bla, 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 y no me salía. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y no salía. Entonces estaba yo forzándolo a tal grado que así de un segundo a otro vino el aviso de que iba yo a tener una crisis migrañosa. Y la tuve. Pero ese día que la tuve, entendí de dónde venía y fue la última vez que me dio. Y a partir de ahí, mi relación con la guitarra cambió. No cambió mi manera de tocar, no cambió mi aporte hacia la guitarra, pero mi manera de relacionarme con lo que toco cambió por completo. Y para mí eso fue un alivio, fue así liberador. Y fíjate, no venía tanto de algún alimento, de cuestiones ambientales. Era un rollo de yo ser demasiado aprensivo con la guitarra desde que empecé a tocar a mis 10 años. O sea, yo llevaba 20, 25 años con un régimen de no, así no es y te tiene que salir bien y tiene que ser lo más difícil y lo más complejo. Entonces, ese día ya bajé los puños y dije, ya basta. O sea, deja de estarte peleando con la guitarra en pro de ser bueno en la guitarra, ¿no? Y todo cambió a partir de ahí. wow. Sí, sí, sí. Eso que acabas de hacer es un camino que cada uno puede recorrer o tiene que recorrer, puede o no puede, ¿no? Claro. Pero le acabas de dar en el clavo porque yo precisamente aquí había anotado una frase Oh, que alguien me puso ahora que pusimos también la publicación. ok. No es cierto, fue antes de la publicación, unas 2 semanas antes, de Ado Morales. Dice, yo aprendí de un gran músico llamado César Huesca y entre sus tantas anécdotas yo me identifiqué mucho con una, donde concluye con una frase que dice, no cambié mi manera de tocar, sino de relacionarme con lo que toco. Y es que en muchas ocasiones, en lugar de disfrutar lo que hacemos, lo sufrimos y de alguna manera nos autocastigamos con dolor en alguna parte de nuestro cuerpo. Es que O sea, a mí eso es lo que me wow. pasó prácticamente media vida. Sí, descubrí hace 3 años que esa migraña, una de las raíces, porque hubo otras por ahí, pero no eran de algo que tuviera que ver con la guitarra. O sea, a mí nunca nadie me dijo, así tienes que practicar. Yo solito me lo fomenté yo, ¿no? Por así decirlo. Fíjate, ese día, en vez de pensar en hacer un solo súper complejo, en 8 compases, ¿no? Y meter varias técnicas y varias notas y bla, bla, bla,
terminé haciendo algo bien sencillo, terminé haciendo algo natural, que no estaba saliendo forzado, y eso es lo que terminé tocando al otro día. Entonces, te digo, para mí esa vez fue como una epifanía, ¿no? Así de, es que de ahí venía, de ahí Qué venía. revelador. Y, y ya en otra ocasión te voy a platicar por qué llego a esa, digamos, a esa claridad de por qué me estaba pasando eso, ¿no? Porque no fue de la nada, o sea, sí hubo algo por ahí. Sí, 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 me encanta lo que estás compartiendo, está muy conectado a esta visión que tenemos en Casa Cenit y que tengo yo como fisioterapeuta. Ok, La verdad me encanta, ojalá que paren oído, que esto lo tomen en cuenta, como para orientarnos un poquito en este detectar que, porque tampoco nos sirve quedarnos con la culpa. Es que cargué mal, es que me debí de haber comprado la otra guitarra, exacto. pero la Leslie pesa un friego, ¿no? Entonces, Sí, sí. no. Sí, o sea, la construcción de la guitarra, que si los trastes, eso es en un nivel como material, como de que sí, uno puede comprarse el mejor tal y todo, pero hay niveles, y este nivel que tú estás tocando está siempre, siempre nos acompaña. Entonces, como para orientarlos un poquito, que detectemos, a ver, factores de riesgo, ¿no? Que les puedo pasar como la lista de los factores de riesgo que pueden orillarnos a detectar en qué puedo mejorar, principalmente, pues claro que si el instrumento, el tema de lo profesional me lleva a la repetición, pues lo que estamos platicando, ¿no? De poner alarmas en un nivel así como al alcance de verlo, ¿no? Que si la guitarra, que si voy a comprar otra guitarra, pues hacer el cambio progresivo y no de un día para otro. Igual con el cambio de maestro, que no es como deshacernos de una técnica y cambiarla de un día Exacto. para otro, ¿no? Es como también como un zapato, si me queda bien y si no me queda, pues no, y a él Ujú. sí le queda. Saber que tenemos cuerpos distintos, todos estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, lo que decías de las manos que son muy redonditas, manos que son más bien caídas y laxas, largas, Ujú. manos que más bien están muy tensas, ¿no? En general, tenemos diferentes cuerpos, hombros abajo, hombros arriba, cabezas adelantadas, no tenemos la misma postura, entonces no podríamos embonarnos exactamente en lo En mismo, lo ¿no? mismo. Como otro factor de riesgo importante, si van a tocar sentados, también que toquen de pie, no nada más de una manera, ¿no? Ujú. Entonces, factores de riesgo que hay muchos y cómo ir de alguna manera, pues, arreglando, ¿no? Que si no calentaba, pues ahora es cuando hay que Ok. calentarse el instrumento y por ahí probar la meditación, etcétera, ¿no? En cuanto a la causa, ya cuando hay una lesión, la causa es muy, en el sobreuso ya es muy clínica también. O sea, ya se va con el profesional de la salud y, mira, es que estos músculos trabajan más, estos trabajan menos, estos están en desgarro, hay que cicatrizar aquí, reparar allá, ¿no? Ahí ya es cuando ya está la lesión y ya es Ok. muy acompañados, ¿no? O sea, a veces la causa uno solo no la va a poder detectar, porque no es nada más de cargué, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Pero también reconocer el síntoma del momento. El síntoma del momento y el síntoma, como en el caso que en tu caso, lo que nos estás compartiendo, es en esta cronicidad. Ok. O sea, el síntoma, ¿qué me quiere decir Decir. a mí? Para que yo cambie de manera profunda. Porque de otra manera voy a seguir haciendo lo mismo, como tratando de ser mejor en un aspecto, pero por otro lado nos estamos destruyendo, ¿no? Si no Exacto. escuchamos al síntoma. El síntoma es un aliado y hay que abrazarlo. En vez de quererlo combatir, suprimir, ¿cuántos músicos no he conocido que ya son adictos al Tylenol, al ibuprofeno, a su Aines, ¿no? Así, y se están lastimando los riñones, se están lastimando el El hígado, hígado. o afectando, no es la palabra lastimar, se están afectando precisamente porque eso es una máscara. Ujú. Hay dolor, ponte la máscara para que se quite el dolor, pero no se está corrigiendo ni la causa, ni a lo mejor ni siquiera los factores de riesgo se están Sí. tomando en cuenta, Se ¿no? está disfrazando nada más. Nada Ujú. más se está disfrazando. Entonces, por eso esta parte de sí abrazar al síntoma, sí conectar con él, pues me parece que esto es la parte, el escalón de la conciencia, de lo más sutil, Ujú. ¿no? En el pensamiento, en la idea, en la percepción de uno mismo, en también cómo les enseñaron la música. Este Exactamente. tema de que en la guitarra es este tema de que se persigue el virtuosismo, o a lo mejor cómo podrían haber, cómo pudo haber habido un escenario de competencia, ¿no? Y que, claro que los músicos tienen un perfil también autoexigente, perfeccionista. Entonces, cómo todo esto se va enlazando, Ujú. pues genera el caos, ¿no? El caos del Exactamente. síntoma, pero el síntoma nos viene a reconciliar. Eso sería muy importante, que le agradezcamos al síntoma. Sí, antes de tomarlo como, ay, ¿por qué a mí, no? O victimizarnos, ¿por qué me pasa esto a mí? Es decir, ok, acepto que está aquí y que me está queriendo indicar algo. Entonces ahí es donde viene, creo, el trabajo
de cada uno de nosotros de decir qué está pasando, o tengo que revalorar mi forma de relacionarme con mi instrumento o mi forma de relacionarme con cómo lo quiero tocar o lo que quiero proyectar, porque igual muchas veces es que tengo que ser el más virtuoso, tengo que ser el más rápido, ¿sí? A costa de lesiones, a costa de malestares, porque quiero demostrarle a la gente, ¿no? Lo bueno que soy. Yo creo que, fíjate, yo creo que este tema ahorita que estamos tocando daría para otros 2 videos, yo creo. Este, porque sí es un tema un poco más, ya no tan centralizado en las lesiones como tal, sino en qué hay detrás de todo eso, ¿no? Cómo vienes practicando desde hace años, ¿no? ¿Quiénes han sido tus profesores? ¿Cómo te han tratado, ¿no? ¿Qué cosas has leído por ahí? ¿Cómo te han impactado? O sea, es mucho trasfondo, diría yo. Ahora, también, fíjate, por ahí alguien decía sobre qué tan malo es lavarse las manos con agua fría después de haber tocado, después de haber practicado. Por ahí alguien lo preguntaba. Y entramos al mundo de los mitos, ¿no? Entonces Exactamente. yo ubiqué como mitos, ajá, dos, ¿no? Que salieron ahí a flote, Ajá. el del frío y el de la tronada de los dedos. Sí, sí, sí. Otro, eso te lo iba yo a ¿No? preguntar hace rato, se me Eso estaba olvidando. también, el de que se truenan los dedos. Entonces, el mito del frío, es un mito, lo del frío. Que quede Sí, yo clarísimo la de una atribuyo vez. a esto, porque cuando tenemos algo caliente, o sea, el planchar, por ejemplo, de las abuelitas, ¿no? Y de repente se lavaban las manos, duele, Ujú, es un sí. efecto doloroso. Entonces, en cuanto algo me duele, si yo después de tocar me lavo las manos y me genera un dolor típico del contraste, puedo atribuir a que si ya me está doliendo, porque ahora sí tengo una tendinopatía, es que fue el frío, ¿no? Ok. Entonces, de ahí de generación en generación y de muchísimas personas, es pues los músicos que van al baño durante el ensayo y no se lavan las manos. ¿Por qué? Pues porque está ahí el frío, ¿no? Entonces ya ha llegado el momento de compartirles que no, esto es un mito, el Perfecto. frío es muy terapéutico. Sí se siente raro tener el frío si van en el ensayo y se mojan las manos, pues las van a sentir un poco más rígidas probablemente, pero el calentamiento profundo es el del movimiento, Ok. es el del movimiento. Entonces, para calentar bien, es solamente hay que mover. El tema es que cuando tocamos en cierto rango. Nunca vas a hacer esta posición ni esta posición, o sea, nunca vas a dejar, bueno, tal vez sí para el índice de la cejilla, o este dedo casi ni se mueve, por ejemplo. Entonces, también una de las propuestas, tanto preventivas como terapéuticas, es que los elementos estáticos se muevan más. Ujú. Por ejemplo, el pulgar izquierdo en el guitarrista, pues no se está moviendo. Sí, no. De repente sube y todo, pero es muy poquito, no es tan dinámico como esto. Sí, sí. Entonces, asegurarse de calentar muy bien el pulgar, asegurarse de mover muy bien también el dedo que no están ocupando si usan los demás, o si nada más usan la plumilla, pues igual, estos tienen que calentarse mucho más. Sí, sí. Eso va a asegurar y no hay problema con el frío, ¿vale? Yo llamaría de sensibilizarnos al frío. Una buena técnica es empezar con a lo mejor 10 segundos con agua tibia después del baño caliente, porque casi todos se bañan con agua caliente, entonces agua tibia y cada vez fría y luego ya 10 segundos de fría, fría, ¿no? Hasta que aguanten un poquito más. Por ahí les recomiendo mucho que busquen a Wim Hof, Wim Hof, sí. que es el Ice. Yo hago ese método, sí. Pues mira, Y aquí siempre tenemos los estoy fregando por Instagram siempre. Báñense con agua fría, báñense. Pero, ay, no, qué miedo, y no sé qué, ¿no? No, llevo igual, ya voy para. Fíjate, coincide, lo que te dio de la migraña, de cómo desapareció, coincide con que también en ese año y en esa franja de tiempo me encuentro a Wim Hof en YouTube. Me interesó muchísimo, lo empecé a hacer, llevo ya 3 años, voy para 3 años que hago las respiraciones, que me baño con el agua fría, cambié muchos hábitos, etcétera, etcétera. Y creo que todo fue sumando para que desapareciera ese síntoma, ¿no? Y en serio, yo he encontrado en un baño así de agua fría de 5 6 7 minutos, he encontrado un montón de cosas que la gente no va a saber que las encuentra hasta que no lo empiece a hacer. y es un estado de plenitud y es un estado que te lleva hacia tu conciencia, Sí, te lleva a estar en ese momento. En ese momento trae o tu superas el atención. miedo o superas, pues sí, justo, ¿no? Como las ideas y la Ujú. mente que está ahí todo el tiempo, como que creemos la mayoría creen
que el estado mental es lo pro, ¿no? Estar muy pensantes, muy Ujú. inteligentes, siempre con la mente acelerada. Y no, eso De hecho, nos sí. resta el momento de estar. Entonces, aquietar la mente, asentar la mente. Siéntanlo, es más, como apapacho, después de un concierto, de un Exacto. ensayo, que acaben cansados, metan sus manos en agua fría, yo diría con pocos hielos, que sea fría, agradable, pueden empezar con eso. Y si tienen temas con el frío, aunque sea agua tibia. Sí, sí, Pero sí. empezarse, es más, en una superficie de vidrio, pongan ahí el brazo y la mano, si les da mucho tema el frío. Que sea progresivo, puede ser progresivo, pero reconciliarse con el frío va a traer un montón de beneficios. Totalmente Así de que qué acuerdo. bueno que salió el tema del frío. Sí, sí, sí. Y también decías del otro mito del tronarse, ¿no? Yo me trono los dedos frecuentemente. Sí, es un mito también, es un mito el tema de tronarse los dedos, habría que ver desde dónde se hace, Oh, porque efectivamente puede ser una connotación de estado de de ansiedad, de ansiedad. una manía. Entonces, alguien que se lo está tronando por una manía, pues y me pregunta, ¿es malo tronarse los dedos? Yo haría mal en decirle que no, porque entonces yo diría, bueno, ¿desde dónde te los estás Sí, tronando? Si es por una manía, hay que trabajar sobre la manía, sobre esta ansiedad. Si es desde una sensación de que si lo hago me alivia, entonces seguramente hay un desequilibrio. Si hay una necesidad de tronarlo, ahí habría que preguntarse qué puede estar pasando, porque sí podría haber en esta combinación del uso, que a lo mejor el dedo pasa mucho con la guitarra que pensa en el puente, por sí. ejemplo. Entonces, ciertas articulaciones no estar trabajando de manera orgánica, organizada. Entonces, para mí es una señal de desequilibrio cuando no es un desde la manía, ¿vale? Entonces, por Mm. eso la dejo así esta pregunta, tratando de la contestar, eh, llegando a la conclusión de que sí es un mito, no es que tronarse los dedos sea malo, O que como sin embargo hay que guitarrista te vaya a revisar. afectar, pero hay algo atrás, ¿no? Exacto, así es. Muy bien, Sandra, pues para ir más o menos ya, digo, creo que ya lo que hemos tratado es bastante sustancioso, yo creo que, y esperamos, ¿no? Que a varios ya desde este preciso momento les esté quedando claras muchas cosas por ahí. Yo sé que hay todavía más temas de los que pudiéramos hablar y, insisto, yo creo que podríamos hacerlo en una siguiente ocasión para irlo dividiendo, irlo segmentando. Pero háblanos también un poquito, para ir cerrando, háblanos de Casa Zenit, que tú eres la fundadora. ¿Qué es lo que condensa la fundación como tal? Bueno, pues Casa Zenit tiene esta visión de acercarlos a un tratamiento integral, Uh-huh. más holístico, en donde se contemplen diferentes áreas, ¿no? Tanto el estado emocional como físico o de cuerpo. Y entonces, actualmente estamos en Cuernavaca. Por Okay. la pandemia hubo un desajuste, que esperemos pronto podamos abrirnos al público. Ahora estamos desde casa trabajando. Y pues el fin es tratar, le llamamos el arte de sanar con conciencia, ¿no? Okay. Sí, trabajamos con artistas, ustedes como artistas nos han realmente mostrado parte de la vida, muchísima, y entonces hacia allá vamos, ¿no? Hacia sumergirnos, en ayudarles a superar estas lesiones, en tratarlas de una manera integral, donde se vea el todo. Entonces, claro que les recomendamos meditar, les Sí, recomendamos sí. cambios de alimentación, si es necesario, hacemos la canalización a psicoterapia, ¿no? Y bueno, tomamos muchos aspectos y yo soy de alguna manera la que valora y ya de ahí, Ah, ok. ahí, después de esa valoración, pues ya implementamos el tratamiento. Yo ya llevo 10 años trabajando a distancia con el tema de la Mm, pandemia. Se me hizo muy fácil porque llevaba muchos años trabajando a distancia. ok. Entonces es otra de la línea, ¿no? La línea terapéutica virtual. Y actualmente yo estoy dando un diplomado para músicos, ¿no? Con alteración de movimiento, que es la distonía focal, Estonia Focal, sí. no hemos hablado al respecto, y con dolor crónico, y a quienes deseen bienestar, ¿no? Es un diplomado que se llama de neuroplasticidad y conciencia corporal. Y también ahora en este compartirles y que lo vean de manera preventiva, tengo disponible un curso que es a distancia, que es de manera virtual o en modalidad virtual, y que se llama Músico Consciente, Procura su cuerpo y mente, Ok. en donde trabajamos el tema de la postura, que va en relación con la personalidad. Claro que revisamos el calentamiento de una manera consciente y vemos mucho el tema mental, en donde frené mi satisfacción, en donde frené mi disfrute, ¿no? Entonces, ahorita Casa Zenit engloba, nos Oh, hemos adaptado al tema virtual y presencialmente espero que pronto podamos abrir. Mi sueño es tener este espacio
que lleguen más artistas, ¿no? Artistas Claro. tanto músicos como escénicos, como pintores, porque son, digamos que están hechos de otra manera, ¿no? Entonces, Ok. como que el típico tratamiento, o por ejemplo, medicina del deporte, pues no es lo mismo, medicina del Sí, deporte, no, ¿no? no, no. Tiene otros fines, tiene, entonces el tema del artista y su cuidado, pues tiene que tener, tiene que considerar ciertas cosas, ¿no? Que hoy hemos hablado algunas, Ujú. y bueno, pues que se acerquen a nosotros, a nuestras redes, y a mí me ha encantado estar el día de hoy contigo. Perfecto. No, gracias. Gracias, Sandra. Un placer. Sí, dejo aquí en la descripción las vías de contacto para que cualquier cosa que algo esté surgiendo por ahí y lo quieran acotar directamente contigo, pues lo puedan hacer. Aquí en la descripción va a estar todo. Esto es muy, muy valioso. No se trata nada más de la escala, el acorde, la técnica, que si la velocidad, que si con metrónomo. Eso está padre y hay que hacerlo, por supuesto, ¿no? Por supuesto que es relevante y es importante, pero nuestra salud es primero, ¿no? Así es. Muchas veces la dejamos de lado y pensamos que eso ya está resuelto, cuando pues realmente no es así. Entonces, precisamente de esta cuestión integral de la que tú hablas es también comprende todo eso, es tu práctica, es lo que vas a estudiar, es lo que quieres tocar, es cómo te visualizas como músico en un mundo de músicos, ¿no? Pero también es cómo te vas a cuidar, cómo vas a preservar tu salud y tus movimientos para que cumplas, no sé, 60, 70, 80 años y puedas seguir disfrutando lo que haces y puedas seguirlo haciendo plenamente y sin ningún tipo de limitación. Pues gracias. Gracias, No, Sandra. gracias a ti, gracias a ti. Y yo brindo por una carrera musical larga para ustedes, que procuren su bienestar y que sigan reflejando desde el corazón lo que saben hacer con su Claro, música. claro. Muchísimas gracias, César, por la invitación. No, gracias a ti y seguramente nos veremos muy, muy pronto para pues continuar con cosas que sabemos que son del interés aquí de tanto tus suscriptores como los míos, ¿no? Entonces, de eso se trata, de intercambiar información, de educarnos, ¿no? Y compartir un poquito de lo que hacemos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a Que todos. estés bien. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana.